Hola, hola. Y en esta oportunidad tenemos a Claudio Fermín para esta carrera presidencial, el turno al bate. Esta es la tercera vez, ¿verdad? Que tú estás como candidato presidencial. Sí, la primera vez, ya hace tiempo, recuerdo mucho que la motivación central o digamos, el detonante que llevó a algunos grupos y a muchos dirigentes dentro de Acción Democrática a respaldar mi candidatura fue, bueno, mi apoyo y mi convicción de que la descentralización, dar capacidad de decidir a los municipios, a los estados, era la vía gerencial correcta para un estado que tenía ya muchos años centralizado y que el centralismo había cumplido su función. Y llegó un momento a partir del año 89, cuando se celebraron las primeras elecciones de gobernadores y de alcaldes, en ese ímpetu, en ese empujón de descentralización que ocurrió en el segundo gobierno del presidente Pérez, que eso también se convirtió en una herramienta política. Entonces, dentro de Acción Democrática, luchar por la descentralización, por el poder para los dirigentes municipales y parroquiales y regionales frente a las cúpulas, fue toda una bandera que formaba parte de la renovación de la organización. Yo fui de alguna manera uno de los elementos catalizadores de ese esfuerzo colectivo, y esa primera candidatura representó en buena manera eso, ¿no? Me tocó en aquel entonces competir dentro de Acción Democrática con la doctora Paulina Gamos, con el doctor Carmelo Lauría. Fue una elección de base. Y yo tuve la suerte pues de ganarle a estos compañeros, de ser favorecido más que por un liderazgo personal. Yo ni siquiera era miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Fue la concurrencia de estos valores, ¿no? Renovación, descentralización, y eso fue el año 93. Luego el año 2000 fue una circunstancia distinta, porque el año 2000 yo estaba de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo fui uno de los pocos constituyentistas de oposición, éramos 132 constituyentistas. Eran cuatro de oposición. Sí, Y bueno, después se sumó un quinto. fuimos cuatro más, digamos, más promovidos por los medios, quizás el doctor Gruber Carías, el doctor Jorge Lavarría, Alberto Franceschi, eh, mi Claudio persona, Fermín. pero hubo dos constituyentes que también tuvieron un trabajo extraordinario. El doctor Virgilio Ávila Vivas, electo constituyente por Nueva Esparta en atención a su extraordinario liderazgo en el estado de Nueva Esparta, y Antonio Di Gianpaolo, que también tuvo una gestión muy importante, trabajó mucho en los trabajos de las comisiones, de las mesas. Yo diría que éramos 6 constituyentes que tuvimos posiciones críticas, unos más discretos, otros más con tendencia a declarar, o mejor dicho, eran más buscados por los medios. Pero allí, después de la constituyente, como consecuencia de la constituyente, al tener una nueva constitución, el presidente Chávez convocó a una elección. Él la llamó la relegitimación de los poderes, Sí. una cosa muy curiosa. Chávez, además de su magnetismo personal, de su liderazgo extraordinario, era, era muy avispado. Es decir, tenía una astucia política única. Él se inventó eso de la relegitimación de los poderes porque como teníamos una nueva constitución, había que hacer una nueva elección. Sí, y valga la Es, acotación que en esa relegitimación de poderes ocurrió esta megatorta sí, electoral. bueno, pero es que eran dos conceptos Claro. distintos, ¿no? ¿Y hoy cómo ves el Eran dos proceso? conceptos distintos. Bueno, pero termino con esto, en esa elección que llamó el presidente Chávez relegitimación, Chávez presentó su candidatura. Como era de esperarse, pues él primero había ganado la elección, segundo había sido el artífice realmente, el promotor fundamental de la actual constitución bolivariana, y bueno, era el líder del país que estaba convocando elecciones. Pero se presentó también a elecciones Francisco Arias Cárdenas. Y la mayoría de quienes hoy están en la plataforma unitaria y que estuvieron en la mesa de la Unidad Democrática antes,
respaldaron a Francisco Arias Cárdenas. Así es. Y un grupo de venezolanos tuvimos una posición crítica frente a eso. Recuerden que ya han transcurrido mucho tiempo. Sí, porque ya han transcurrido 25 años de este gobierno chavista y habían transcurrido y 8 años del golpe de Estado del 92. Es decir, hoy día se ve a la distancia, pero el año 2000, cuando fue la relegitimación de los poderes, estaba muy fresco, muy caliente los dos golpes de Estado del año 92. Entonces, presentar a los dos líderes golpistas, a los dos militares golpistas, como el candidato de gobierno, el candidato de la oposición, era como un secuestro de la política, del debate público por parte de los militares golpistas. Claro, llegas tú a romper ese Entonces, esquema. nosotros, bueno, éramos un grupo numeroso que nos reuníamos con cierta frecuencia. Jorge Olavarría, en paz descanse, el doctor Freddy Muñoz, secretario general del Movimiento del Socialismo, en paz descanse, don Freddy, un hombre extraordinario, Diego Bautista Urbaneja, el doctor Urbaneja, Bruber Carías, Agustín Berrío, quien por cierto hoy conduce la campaña de Benjamín, entre los que recuerdo hacía de primera pasada, y nos reuníamos y decíamos que algo había que hacer para reclamar una candidatura civilista, una candidatura civil frente a las opciones militaristas. Más que militares, militaristas, porque hay militares demócratas y hay demócratas o políticos, mejor dicho, militaristas. Me refiero no a militares, sino a militaristas, que es un concepto que ya implica otras cosas. Bueno, y este grupo, no recuerdo el debate cotidiano, el día a día, pero resolvieron que yo me presentase como el candidato de esa opción, y fue la candidatura del año 2000. 2000. Y después en la del 2018 tú renunciaste. No, qué bueno que lo mencionas. La verdad es que no. Tú sabes que el otro día leí en Wikipedia, el otro día digo yo hace como 4 o 5 años, Claudio Fermín, abogado y sociólogo. No, yo no soy abogado, yo soy sociólogo. Quizás porque como di clases varios años de filosofía del derecho en la escuela de derecho, o quién sabe, porque la gente asume que uno ha tenido discusiones sobre proyectos de leyes, y así como Wikipedia comete esas, bueno, eso le pasa a cualquiera, también he visto algunas crónicas periodísticas que dicen que yo me retiré en el 18. No, yo nunca estuve de candidato al 2018. Bueno, en el análisis, en los escritos, bueno, los periodistas ponían sus posibles candidatos y algunos tenían la amabilidad de poner a correr mi nombre, que si Claudio podía ser candidato, podía estar de candidato. Pero no, jamás fue así. Yo no tenía ni partido, ni tarjeta, ni eso estaba en nuestros planes. Pero sí se mencionaba mi nombre. Pero sí apoyaste a Henry pero, Falcón. eso fue otra cosa. Pero sí apoyé a Henry Falcón. Estaban de candidatos Falcón, Javier Bertucci y el presidente Maduro. Yo pensaba que... Yo he sido siempre uno de los muchos, lo que pasa es que otros son menos visibles que yo, partidarios de la reconciliación, del reencuentro. No creo en la confrontación extrema. Por lo contrario, creo que es uno de los factores de mayor conflictividad política. Y yo veía que Henry Falcón, bueno, había estado de alcalde de Iribarren, de Barquisimeto, un alcalde exitoso, excelente alcalde. Había estado de gobernador del estado Lara, un gobernador que supo interpretar a su estado. Yo tengo el mejor concepto. Le fue muy bien. Yo creo que al estado Lara y a Barquisimeto creo que fueron correspondidos con la entrega de Henry. Fue un excelente alcalde y gobernador. Y bueno, y luego tuvo la iniciativa de conformar un partido, Avanzada Progresista, del cual se ha deslindado recientemente. Bueno, son otros asuntos ya de la vida interna de los partidos. Entonces, en esas opciones yo observaba a Henry Falcón como un buen mensaje para el país, como un mensaje desde la perspectiva de que el cambio no tenía que ser para la confrontación extrema, que el cambio no tenía que ser sustituir algo así como una raza por otra, la extinción del contrario. Y además de eso, los atributos gerenciales de Henry. Me parecía, y sigo creyendo que es una opción extraordinaria. Y bueno, tuve la oportunidad, fue una campaña muy breve, pero tuve la oportunidad de colaborar, de ayudar en algo en esa campaña. Lamento tanto que todavía para esa época, para el 2018, hubiese estado en alza, hubiese estado de moda toda esta cantaleta y la prédica de la abstención,
quien votara era un sinvergüenza, quien Además, votase... no tuvo el apoyo de la plataforma, prácticamente quedó ahí solito. Bueno, o sea, no que se sé, manejó mucho el concepto de que si votar era pasa, relegitimar a lo un que pasa, gobierno. Tiani, exactamente, es que quienes hoy están en la plataforma, muchos de ellos llamaron a la abstención. Es decir, no se trata, en efecto no tuvo el apoyo, pero no solamente no tuvo el apoyo él, sino no tuvo el apoyo la población que quería cambio. Claro. Porque a esa población se le decía, crúcese de brazos, quédese en su casa, si usted no vota, usted es una persona honesta, usted es honorable, si usted vota, usted es un sinvergüenza. Bueno, y mucha gente que quería el cambio, que quería votar, en este caso por Falcón o por Bertucci, digamos, si era Bertucci su preferido, bueno, pensaban cómo quedo ante mi hijo, cómo quedo ante el vecino, existía toda una matriz de opinión, de coerción, no solamente a favor de la abstención, sino en contra de quien fuera a votar. Era puesto en el paredón moral claro. de la polarización extrema. Eso le hizo mucho daño al país. Incluso yo tengo la más firme convicción, y no estoy especulando, esos son hechos que los podemos medir. Yo estoy convencido que la abstención promovida una y otra vez fue la llave secreta del continuismo chavista. De tal manera que allí apoyé a Falcón. Bueno, y ahora tengo esta decisión que hemos tomado que tiene otras motivaciones distintas. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, así como hay que cambiar la política económica, que ha sido una política económica, y no estoy hablando desde mi parecer íntimo, no es simplemente la proyección de un parecer. Me estoy refiriendo a los hechos. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuántas zonas industriales tiene cada ciudad hoy activas? ¿Existen refinerías? ¿Existen productos exportables en Venezuela que no sea el petróleo y el gas en este momento? Es decir, la economía venezolana ha sucumbido. El aparato productivo ha venido extinguiéndose. Y quiero decir, yo que soy contrario y que protesto y lucho contra el bloqueo, que lo considero una puñalada contra Venezuela, más el bloqueo existe de hace 9, 10 años. Y los otros primeros 15 años ya la economía venía dando muestras de derrumbe, de implosión. Sí, tumbo, sí. De tal manera que no es el bloqueo el origen, aunque todo lo ha empeorado. Así que lo que quiero con esto expresar es que además de promover un cambio en la política económica, promover un cambio en los mecanismos gerenciales de los servicios públicos que están en el subsótano, el abastecimiento de agua, los apagones, el gas doméstico, cualesquiera de los servicios públicos son hoy la expresión de mala gerencia, en algunos casos de corrupción, pero en la mayoría de los casos de improvisación, de ineptitud, de un modelo de servicios públicos fallido. Así que cambiar la administración de los servicios públicos, modificar la política económica, y aquí viene la motivación que seguramente hace una diferencia con otras candidaturas. Yo soy partidario y soy un activista en la promoción del cambio del modelo político. El modelo político de la confrontación extrema, el modelo político de la exclusión y de la extinción del contrario. Es un modelo segregacionista. Yo veo a políticos que admiran a Mandela y ponen a Gandhi como ejemplo, y esos mismos que ponen a Gandhi y a Mandela como ejemplo, que fueron dos emblemas de reconciliación de pueblos, sin embargo, acá en nuestro país adoptan acciones políticas distintas. Es decir, creen en la extinción del contrario, creen en consignas como no volverán, los vamos a aplastar, meteré presos a todos. Bueno, entonces ese mundo de la conflictividad ha empeorado en su más terrible expresión la economía y la calidad de vida, y ha contribuido a la inseguridad y la desconfianza, así como contribuyó a la desconfianza y a la inseguridad y ahuyentó las inversiones, las expropiaciones, las confiscaciones, la persecución a los medios privados, el cierre de emisoras y de televisión, los presos políticos. Eso ha sido un chorro indetenible de desconfianza sobre la economía del país, pero también lo fue la presidencia interina
en esos países, Japón, Australia, Canadá, Francia, la gente diría con toda seguridad, se burlarían de nosotros y dirían, bueno chicos, ese país, Venezuela, esta gente está tan fuera de todo que ellos creen que tienen dos presidentes, creen que tienen dos asambleas. Es decir, nosotros hemos sido objeto de burla en el mundo y eso fue un elemento de continua inyección de desconfianza. Y la tercera inyección de desconfianza ha sido que dirigentes venezolanos pidan bloqueo, que pidan que contra el país haya agresiones, es decir, que los venezolanos no tengamos derecho a vender petróleo y gas. Bueno, fíjese usted que ha sido testigo, o sea, de muchos procesos electorales en nuestro país, que incluso ha participado Sí, cómo no. en elecciones electorales, en procesos electorales. ¿Cómo lo ves hoy? Fíjate, estás explicando un proceso. Bueno, veo Estás eso. dando una fotografía de lo que fue antes. Sí, hoy lo veo, ¿Cómo? hoy veo que lo que en el imaginario popular, en la cultura del día a día, en actitudes y conductas que la gente considera normal. Yo no le hablo a ese señor porque es chavista, yo no trato a aquel porque es de oposición. Aquí hay gente del chavismo extremo que creen que Venezuela iría bastante bien si la oposición no existiese. Y hay opositores que creen que Venezuela sería Disneylandia, que sería un paraíso si el chavismo no existiese. Es decir, y ambos están fuera de la realidad, porque existen los chavistas, existen los adecos, los copellanos, los masistas, los independientes, los que no creen en ninguno de nosotros los políticos. El país es muy diverso. Entonces mi candidatura es una respuesta y es una propuesta en contra de esa confrontación extrema. Esa confrontación extrema, ese odio, que es un mensaje muy colorido, lleno de una narrativa muy viva, que convoca a la gente, que crea espíritu de cuerpo, que genera noticias en primeras planas, claro, que llena las redes, es una de las cosas más lesivas contra el país. ¿Cuál es para ti, quizás, perdón, cuál es para ti el momento político, digamos, más armonioso, equilibrado que ha tenido el país? Tú que has estado... Bueno, no ha habido momento fácil. Venezuela ha vivido, bueno, Venezuela no, todas las sociedades vivimos en permanentes conflictos. Y el cambio, el conflicto, la disidencia, los desentendimientos, eso es normal. Eso ocurre todos los días en todas las sociedades. Pero todas las sociedades tienen también mecanismos de cooperación, mecanismos de aproximación, mecanismos de estabilización, es decir, hay mecanismos de estática que comparten el escenario con la dinámica, con el cambio permanente. Pero en Venezuela, el cambio que hemos tenido en los últimos años ha llevado justamente a eso que he tratado de explicar, a una confrontación permanente que no tiene paz con la miseria, no le da vida a Venezuela, y con el terrible flagelo de que muchos de los promotores de la confrontación, del exterminio del contrario, del odio, de la conflictividad, bueno, sus partidarios le dan una palmadita en el hombro y le dicen, siga adelante, que va bien. Ahora, entonces, Yesenia, eso nos hace muchísimo daño y yo he propuesto justamente que cambiemos el modelo político. Los venezolanos no tenemos por qué tener vergüenza de vernos a los ojos, de sentarnos en una mesa, chavistas, adecos, copellanos, independientes, sindicalistas, empresarios, gente de soluciones, gente que no cree en ningún partido, sentarnos. ¿Tú sabes lo vergonzoso que ha sido que nosotros hayamos necesitado? No quiero lucir como un ingrato ni como un chauvinista, pero qué vergonzoso que nosotros hayamos necesitado de mediadores noruegos, de mediadores dominicanos, de mediadores mexicanos, de mediadores del Vaticano, de mediadores colombianos, para que un adeco, un chavista, un comunista y un copellano común y corriente se sienten en una mesa a hablar de Venezuela. Es decir, ¿qué hace falta para que los extremistas comprendan que perdieron la sindéresis, que perdieron el sentido común y que parte de la soberanía y del buen ejercicio de la autodeterminación es la capacidad de amalgama y de comprensión entre los venezolanos? Si no hay capacidad de entendimiento, si no hay aproximaciones para que diferentes sectores podamos procurar algún tipo de programa común, ¿cómo se ejerce la soberanía? Porque la soberanía la tenemos que ejercer los venezolanos entre todos. De tal manera que el nacionalismo, el venezolanismo, es una acción compartida. Y yo protesto, aprovecho esta oportunidad que me brindan para protestar
que todavía en estos jardines de Venezuela florezca esa flor espinosa y venenosa que es el odio perpetuo, que es la confrontación, que es la venganza. Aquí hay gente que quiere cambio, pero quiere cambio para la retaliación, quieren cambio para la venganza. Yo promuevo cambio, pero yo promuevo un cambio para el entendimiento, para la reconciliación del país. Sí. Claudio, hablas de cambio político, de reconciliación, de entendimiento, de eliminar la confrontación, pero ¿en qué se diferencia Claudio Fermín de las demás candidaturas que también están empeñadas en esos conceptos que tú acabas de emitir, excluyendo por supuesto a los polos, la candidatura del presidente Maduro y la de Edmundo González? ¿En qué te asemejas y en qué te diferencias de las demás? No voy a hacer de cronista de otros candidatos, no me queda bien, ni voy a dilapidar estos minutos en dar mis buenos u otros conceptos sobre otras candidaturas. Pero el elector sabrá evaluar. Yo, por ejemplo, promuevo y sostengo que es una necesidad una política soberana, una política económica soberana. Hay candidatos que están planteando, por ejemplo, la dolarización. Cualquiera de nuestros televidentes en este momento o nosotros mismos, a lo mejor cargamos un billete de 10 o de 20 dólares en la cartera y ningún billete de bolívares. Eso es posible, pero es que eso forma parte de la crisis económica. Ahora, yo estoy en completo desacuerdo con la dolarización. Creo que es un eufemismo, creo que es aprovechar una circunstancia, un salvavidas que hoy tenemos, porque sin duda la circulación del dólar es un elemento antiinflacionario con relación a la circulación del bolívar. Pero una moneda fuerte no se tiene porque usted la sustituya por otra, porque usted le quite ceros, como hacía el presidente Chávez. Chávez hacía esas manipulaciones, quitar ceros, poner ceros, cambiar conos monetarios, y la gente creía que era que estaba cambiando la política económica, y tuvo que hacer ese cambio varias veces porque no hizo sino debilitar la moneda venezolana. Una moneda se fortalece cuando hay producción, cuando crece la industria turística, cuando crece la agricultura, cuando crece la industria manufacturera, cuando crece la industria pesada, cuando crece el comercio, cuando crece el Producto Interno Bruto, pues se fortalece una moneda. Entonces yo tengo diferencias con otros candidatos que plantean la dolarización. Yo tengo diferencias con otros candidatos que conciben la amplitud política como una alianza entre partidos. Una alianza entre partidos sería mucho mejor que lo que tenemos hoy, que es un gobierno monopartidista. Pero el principal problema de Venezuela, como lo veo, Yesenia, Tiani, es el hambre, es la economía. Es la proletarización de las clases medias, es el rebusque como actividad familiar. Ya la gente no puede vivir de un solo empleo, de un solo salario. De lo que realmente habla la gente. Es decir, el problema es la economía y el problema es el atraso en la calidad de vida, y esa economía no solamente se mide en la economía familiar, sino en la economía general. El atraso en los servicios públicos, como antes dije, el abastecimiento de agua o el desabastecimiento de agua, mejor dicho, los apagones, el problema del gas eléctrico, el transporte público de pasajeros. Así que yo tengo un planteamiento que va más allá de que 2 o 3 partidos, que ya eso sería un paso de avance. Hemos tenido esos formatos en Venezuela antes. Eso sería un paso de avance con relación a estos 25 años, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos que los factores de la producción, el capital, quien pone el dinero. Mucha gente pone el dinero a pulmón propio, pero esa mucha gente que hoy lo hace a pulmón propio, lo hace porque el país no tiene financiamiento. Aquí la banca no funciona. ¿Cuánto vale la banca nacional? 10 bolívares. Sí. Aquí los bancos no funcionan. Es decir, aquí tenemos varias generaciones que no saben lo que es pedir un pagaré, que no saben lo que es un préstamo para comprarse un automóvil, para reparar su casa, para viajar, para un asunto de salud. Entonces tenemos un problema serio con quienes ponen el capital. Quienes ponen, es decir, quienes compran los equipos, quienes pagan la nómina, quienes hacen una inversión, quienes hipotecan su casa, quienes buscan un socio para emprender un negocio, quienes producen un bien, quienes pagan los impuestos, quienes mueven la economía
desde el capital no forman parte de las decisiones. Quienes mueven la economía desde el trabajo, los camarógrafos, los técnicos en informática, los periodistas, los asalariados intelectuales o manuales. Es decir, el trabajo, quienes somos los asalariados manuales o intelectuales o gerenciales, en otras palabras, los sindicatos, las asociaciones de empleados, las federaciones de trabajadores, no forman parte de las decisiones, como no forman parte de las decisiones Fedecámaras, con industria, con Secomercio, las asociaciones de ganaderos, las asociaciones de productores. Entonces, para mí, el factor capital, el factor trabajo y el factor ciencia y tecnología, el conocimiento, la construcción de conocimiento. Tenemos más de 90 institutos de educación superior en Venezuela, universidades y tecnológicos, y los rectores, decanos, consejos de facultades, consejos de escuelas, no forman parte de las decisiones. De tal manera que yo planteo un gobierno de integración de los factores de la economía al gabinete. Entonces, eso es también una diferencia, aparte de la diferencia que aduje con lo de la dolarización, y yo creo en la reconciliación. Sí. Yo observo que hay otros que tienen su lista, su libro de facturas, ¿no? Viendo, esperando a la gente en la bajadita. El país necesita un respiro, pero un respiro de muchos años. El país necesita un proceso de reconciliación, y no me refiero a una palabra cursi, que usted se va a casar por civil y con la iglesia con quien usted no esté de acuerdo. No, me refiero a que realmente tengamos convivencia democrática, a que tengamos aproximaciones y entendimientos en todos los sectores del país. Partidos políticos, asociaciones empresariales, sindicatos, universidades, asociaciones civiles, hay gente talentosa que puede ser útil. No, en Venezuela simplemente el partido de gobierno. El partido de gobierno toma toda la administración pública como un botín que le pertenece. Sí. Entonces yo creo que estas son diferencias que van estableciendo perfiles y por eso he propuesto esta candidatura, porque el país necesita distensión. Otros creen que el país necesita más confrontación. Y luego, en eso tenemos algunas coincidencias, no con todos, pero sí con varios candidatos. Esta es una candidatura nacionalista, venezolana. ¿La mantendrás? Sí, claro, aquí estoy. Mira, Claudio, tú tocaste un tema importantísimo, que es el sector universitario. Tú eres profesor, has sido profesor durante mucho tiempo y todavía ejerces el oficio del docente. Hace poco o recientemente salió un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, donde en la asignatura de matemáticas el promedio es de 7,53 sobre 20. ¿Qué está pasando con los jóvenes estudiantes? Porque claro, hacen la parte de matemáticas, pero no han hecho todavía la evaluación o no han sacado los datos de otras asignaturas. Tú que estás en un aula de clases, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Qué le pretendes transmitir en caso de que obtengas la presidencia el 28 de julio? Bueno, no solamente como veo a los jóvenes, los veo con esperanza, los veo con ilusión, los veo con ganas de desarrollar sus proyectos personales, pero los jóvenes no viven solos. Esos jóvenes a quienes se refiere ese estudio, conforme al cual de un total de un baremo de 100 tienen 7 en matemática, por ejemplo. ¿Y quiénes fueron sus profesores de matemática? ¿Y quiénes fueron sus maestros de matemática? ¿Y serán esos los mismos jóvenes a los que yo examino y en un curso de 60 estudiantes, en vez de tardarme 2 días en corregir los exámenes, me tardo una semana porque tengo que descifrar los jeroglíficos de algunos de ellos? Porque su letra, es decir, no aprendieron a escribir. O sea, no están formados. Sí, pero no son los jóvenes. Esos jóvenes no viven en una burbuja, ni son un sector autónomo de la sociedad. Esos jóvenes tuvieron y tienen unos educadores. ¿Qué pasa con nosotros los educadores? ¿Qué pasa con los cursos de formación y actualización docente permanente? ¿Qué pasa con los procedimientos de prosecución educativa? Esto que tiene pocos años con el chavismo, por cierto, que usted tiene que aprobar a estudiantes y pasarlos de un curso a otro, sepan o no sepan. Usted no puede reprobar a nadie, porque se supone que reprobar a alguien es una acción opresiva. Pero ¿y qué es eso? Pero no solamente por eso, sino porque
no existe en el plan nacional un verdadero programa nacional intensivo, moderno y ubicuo que esté en todos los estados, parroquias y municipios de formación de los docentes. Entonces, cuando vemos a ese muchacho que tiene mala letra, o que es capaz hasta de escribir su nombre con errores ortográficos. O no saben agarrar el lápiz. O no saben agarrar un lápiz, o están mal en matemática. Creo que es un mal diagnóstico decir que es el muchacho el que tiene problemas. Él no es más que la manifestación de un problema mucho más grave, que son las deficiencias del sistema educativo, y que es la prioridad 48-175 en que se ha puesto la educación en nuestro país. Así que es un buen llamado de atención el que haces con ese comentario del estudio de la Universidad Católica. Y fíjate, nunca antes habíamos tenido tantas licenciaturas en educación, tanta gente preparada dando clases, pero nunca antes habíamos tenido también un oficio ejercido de manera tan irregular. Es decir, docentes que por la crisis económica viven preparando tortas, haciendo pasteles, taxiando, como dicen ahora, manejando un taxi, metidos en una especie de Uber de cualquiera de las modalidades que existen. Es decir, sin formarse. No le echemos la culpa al estudiante. No quiero ser indulgente con el estudiante, porque no todos los estudiantes son iguales, porque ese estudio tampoco te está diciendo cuántos estudiantes tienen promedio de 20, cuántos estudiantes. No, es un problema muy complejo para despacharlo con una cifra de la cual nos queremos agarrar para decir que el gobierno es malo. El gobierno es malo por eso y por muchas otras razones, pero el problema es más complejo que el muchacho que raspó matemática. Él es la punta del iceberg. El problema es bastante más complejo. Sí. Claudio, yo te escucho. Mucha caligrafía, ¿no? Sí. Y mucha matemática. Y la letra Palmer. ¿Y Claudio Fermín era buen estudiante? Bueno, yo formé parte de cursos donde la mayoría éramos buenos estudiantes y éramos estudiantes aceptables. ¿Tú bromeas con los alumnos? Bueno, tú eres visto como una persona seria, yo no que soy sonríe poco. Yo sonrío mucho. Lo que pasa es que ¿quién va a hablar con una sonrisa en la boca del hambre, de la crisis económica, de los apagones, de los presos políticos, de la gente que hace golpes de Estado, que intenta magnicidio, que pide bloqueo económico contra el país? Yo no puedo hablar de eso con una sonrisa en la boca. Eso son cosas que atormentan. Claro. Ahora, yo estoy seguro de que cuando el país vaya mejor, uno puede hablar de cosas con una sonrisa en la cara. ¿Cómo reaccionas tú por tu particular manera de hablar cuando te imitan, Claudio? Eres uno de los personajes preferidos para imitar. Una distinción. ¿Lo hacen bien? Yo creo que sí. Pero entiendo la pregunta de Yesenia, porque de verdad que uno que te conoce y te ve cada cierto tiempo, siempre tu postura seria. Bueno, no sé qué es. O sea, la gente quisiera saber si tú echas un chiste, yo me río. Bueno, pero si Kiko Bautista o Vladimir Villegas o cualquiera de los grandes entrevistadores me invita a su programa, imagínate, y empezamos a hablar de los problemas serios del bloqueo, y empezamos a hablar del hambre, y empezamos a hablar de los presos políticos, y empezamos a hablar de la crisis presupuestaria, y empezamos a habar del fondo de pensiones de PDVSA que se perdió y nadie sabe dónde está. Todos enloquecemos. Bueno, pero claro. ¿Cómo puede uno responder a eso con riéndose? Yo soy una persona de buen humor, pero es que me toca también ser cronista de problemas muy severos que el país tiene. Bueno, obviamente ahorita estás viajando mucho por la candidatura. ¿Qué escuchas en las regiones, en los pueblos, en Barinas? Que el país quiere cambio. El país quiere cambio. El país quiere cambio. Yo no estoy diciendo que la oposición quiere cambio. El país quiere cambio. Quiere cambio el chavista, quiere cambio el que se ilusionó votando por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, bueno, que no está de acuerdo con el salario mínimo, no está de acuerdo con los apagones, no está de acuerdo con las bolsitas CLAP, en vez de tener en cada cuadra, en cada vecindario, 3, 4 mercados, bodegas. No está de acuerdo con que la gente trabaja a duras penas para el pasaje. Sí. Entonces usted va, lo he dicho en alguna otra ocasión, pero quisiera decirlo aquí, usted va con su tarjeta de débito a comprar cualquier cosa y entonces le dice el cajero o la cajera muy amablemente, ¿ahorro o corriente? Entonces la gente dice, ahorro. ¿Cuál ahorro? Simplemente que ahí le depositan el sueldo, que ahí está su pensión. El país no ahorra, porque ahorra quien le sobra. ¿Qué le sobra a la gente? Entonces, el que votó por el presidente Maduro
en términos generales. No estoy hablando del activista comprometido, no, no. El que votó por el presidente Maduro y el que votó por el presidente Chávez quiere un cambio, no está conforme. Y luego, políticamente, si es que esa es la manera de recuperar al votante, quienes han votado por otras opciones, por Capriles, por Falcón, por Bertucci, pues quieren cambio, están descontentos. Y el empresariado quiere un cambio. Antes tú Y el hablabas de unos trabajador quiere estados un más cambio. fuertes que otros. Hoy, en este momento, con los recorridos que estás haciendo, antes uno decía, por ejemplo, Zulia es opositor, los llanos venezolanos pues son chavistas. Hoy, ¿cómo ves No, no, es que yo esa creo, es torta? que, tú sabes, la unidad de medida del partido hoy es un poco confusa. Igual que no he estado nunca de acuerdo en medir la historia de Venezuela por periodos. El gobierno de Betancourt, el gobierno de León, y el gobierno de Caldera, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Chávez. No lo sé en las clases de Es historia. decir, la historia es bastante más compleja que el periodo de un hombre. No estoy de acuerdo es decir, yo creo que el país en general, en una altísima proporción, quiere un cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio queremos? ¿Qué tipo de cambio queremos? Hay quienes plantean, por ejemplo, yo quiero el cambio como sea. Bueno, y detrás de ese planteamiento del cambio como sea, engañaron al país. Hay quienes le dijeron, por ejemplo, vamos a la salida. Faltaban 3, 4 años para las elecciones. 3, 4 años para las elecciones. Pero decían que la salida tenía que ser mañana y que había que sacar gente a la calle y hasta que no se fuera Maduro no se salían de las calles. ¿Qué significa el como sea? ¿Un golpe de Estado? ¿Una guerra civil? ¿Qué significa el como sea? Que el embajador Story convoque a los secretarios generales de 6, 7 partidos y se comporte como el capataz de esos partidos. ¿Qué significa el como sea? Que haya que pedirle opiniones primero al Grupo de Lima, a la Unión Europea o al señor Donald Trump. Yo quiero cambio, pero yo no quiero que ese cambio sea a costa que ese cambio sea con la ruina del país. Yo quiero cambio, pero no quiero bloqueo. Yo quiero cambio, pero quiero soberanía. Yo quiero cambio, pero no quiero venganza, como algunos quieren cambio. Los meteré presos a todos. ¿Y qué es esto? Yo quiero cambio, pero quiero que el país funcione de otra manera. Entonces, pero yo siento que el país quiere un cambio y que de lo que se trata esta campaña es de discutir desde mi perspectiva qué tipo de cambio queremos. Porque en la consigna cambio caben muchas cosas. Hasta el presidente Maduro, yo le he visto plantear que él va a cambiar cosas. Bueno, y tienen 25 años con el gobierno. Y él, como sea, también va compitiendo con eso es lo que hay en cuanto a candidaturas. Sí. Y en función de cómo sea, también podemos ver, pues estamos viendo la situación en Argentina, por ejemplo. No conozco bien lo de Argentina. Lo que observo... O sea, un como sea nos puede llevar a una situación como Argentina. No conozco bien el caso argentino. Conozco lo que publican las agencias internacionales. Depende de cuál agencia internacional de noticias leas, tienes un diagnóstico de Argentina. Eso pasa, y es igual con Venezuela. Pero en Argentina, pues, lo que en líneas gruesas estamos observando, y digo, no conozco bien lo que está ocurriendo, porque cada quien tiene su versión y cada quien publica un análisis interesado. No es fácil descifrar con cuál de esos análisis está hecho sin un interés político. Pero lo cierto es que Argentina, que es lo primero que yo registro, votó por un cambio. Eso es lo primero. Es decir, una cosa es enjuiciar lo que Milei está haciendo, ya podemos pasar a eso de la poca información que tengo, que considero creíble, pero antes de analizar la gestión de Milei habría que recordar que Argentina votó por un cambio. Es decir, Argentina no votó por Milei porque estuviese contento con los Kirchner. Argentina votó por un cambio. Ahora, dada esa premisa, uno tendría que registrar que el pueblo argentino no estaba muy satisfecho con lo que venía recibiendo detrás de todos esos años de gobierno. Y con el caso de Milei, bueno, lo que yo observo a la distancia es que estamos viendo la clásica aplicación del modelo de shock. Es decir, lo cambio todo y lo cambio ya. Lo cambio todo y lo cambio ya. Al presentarse luce como muy honesto, muy íntegro en la intención de cambiar. Pero cuando cambiarlo todo y cambiarlo ya produce otros efectos económicos y otros efectos políticos y otros efectos sociales, tú estás entonces ignorando parte de la realidad que tú mismo estás contribuyendo a producir. Pero como digo, no quisiera opinar Y con respecto a Estados Unidos, perdón que te... ¿qué le convendría a Venezuela? ¿Trump o Biden? Mire, yo por mucho tiempo
por mucho tiempo, así como uno puede ser simpatizante de los Yankees o de los Medias Rojas de Boston, en caso del béisbol, ¿no? O tú puedes ser, tienes una idea general de simpatía, quiero decir. Yo por mucho tiempo tuve desde muchacho, una simpatía por el Partido Demócrata. Bueno, porque era un partido que luchaba por las minorías, y las minorías oprimidas, quiero decir, no las minorías privilegiadas. Tuve mucha simpatía, digamos, de esa simpatía distante que uno puede tener por algo que no le incumbe, pero no somos de piedra ni somos de mármol, ¿no? Uno, ni de madera ni de hierro, uno va reaccionando. Los republicanos nunca me han gustado mucho, ¿no? Pero me ocurrió una gran sorpresa con Obama. Ajá. Una sorpresa que todavía me cuesta digerirla. Lo que el presidente Obama hizo el año 2015, declarando a Venezuela una amenaza terrible para la seguridad de los Estados Unidos, es una agresión inadmisible, sobre todo viniendo de alguien del Partido Demócrata. Es inadmisible. Si algo quedó para mí demostrado con aquella decisión del gobierno de Obama y de Biden, que estaba de vicepresidente, si algo quedó demostrado es que en muchísimos, no en todos, pero en muchos aspectos de política exterior, el Departamento de Estado pues tiene más poder que el propio presidente. O el presidente se va adaptando a eso. ¿Qué amenaza podía ser Venezuela? Y particularmente el 2015. Si usted me dice en el año 1995, si usted me dice en el año 1990 o 94, que Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo, que Venezuela exportaba aluminio, que Venezuela exportaba hierro, que Venezuela exportaba hasta telenovelas, que Venezuela exportaba cuero, que Venezuela exportaba cereales, que Venezuela exportaba granos, pero en un país que producto de la debacle económica hoy es peor que nunca, un país monoproductor y monoexportador en el 2015, ¿qué amenaza podía ser los Estados Unidos? Y sobre esa declaración de un país que era una amenaza terrible, se fue construyendo ladrillo a ladrillo una agresión que ha sido perversa y maligna contra nuestro país, que es la agresión del bloqueo, que es la agresión del aislacionismo internacional. Ustedes no han escuchado ese video. Yo cuando lo escuché por vez primera no me sorprendió en absoluto, pero me sorprendió que pudiese él declarar eso con tanta, así como si estuviera fumando un cigarrillo. Aquella declaración del embajador Brownfield, en la cual sostenía que no, que en Venezuela había que ahogarla, había que asfixiarla, que lo mejor para las futuras generaciones venezolanas es que varias generaciones pasaran hambre, porque de esa manera se podía acabar con este sistema. Y esa afirmación, que no es otra cosa que la manifestación de una estrategia llamada agravar la crisis, eso lo copió al dedillo un sector de la oposición venezolana, agravar la crisis y solicitar bloqueo y hacer las cosas imposibles. Bueno, eso es echarle más carbón, más fuego a la candela de lo mal que el gobierno lo viene haciendo. Yo quiero un cambio, insisto, pero yo no quiero recibir el país en ruina. Yo soy de oposición, pero yo no ando ligando ni ando prendiéndole una vela a cada santo para que el ministro tal lo haga mal, para que Maduro se equivoque, para que el gobernador tal tenga una falla. No, yo quisiera que lo hiciesen bien. Entonces, ya a partir del 2015, en mi experiencia personal, por supuesto, no voy a citar los decenas o centenares de libros que ya presuponen eso, ¿no? Pero yo tenía cierta simpatía por los demócratas. Hoy viendo lo que a nuestras generaciones le ha tocado vivir, lamento mucho que en el Partido Demócrata, salvo Bernie Sanders, el profesor Bernie Sanders, no ha habido una voz que realmente llame la atención sobre la relación distinta que debe haber entre los pueblos de América Latina y los Estados Unidos de América, que para nosotros es una nación tan importante. Primero, es nuestra relación económica más importante, tanto en el petróleo como en otros rubros cuando logremos reactivarlo. Pero es que además de eso, tiene hoy día los Estados Unidos de América para nosotros muy importante, más allá de los gobiernos que tengan. Porque hoy día, después del Zulia, de Miranda, de Carabobo,
de Aragua, de Caracas, de Anzoátegui, de Lara, posiblemente nuestra octava entidad demográfica donde residen más venezolanos sea allí, en ese país. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del grafismo, ¿dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los que nos duelen? Si allí viven familiares nuestros, amigos nuestros, como viven en otras partes del mundo, pero allí particularmente, que viven centenares de miles, esa es una relación que debíamos cuidar, y yo siento que los grupos imperantes en ambos partidos hoy nos la ponen difícil, y que frente a eso más bien deberíamos tener una estrategia común, no para confrontar, eso sería un absurdo, sino para resolver esas malas relaciones. Ahora, ¿cómo se resuelven esas malas relaciones que hoy existen? Dialogando, si hablando, un grupo de entendiéndose. venezolanos está simplemente de rodillas frente a quienes nos agreden. Así no se puede resolver. En la escala del 1 al 10, ¿cómo está ahorita la incertidumbre venezolana de cara al proceso electoral de julio, o en qué nivel estamos de certidumbre? Hago esta reflexión o pregunta tomando en cuenta las decisiones últimas que se han tomado en materia electoral, por ejemplo, lo de los testigos de mesa, que deben ser electores que sufraguen en ese centro de votación. Voy a comenzar por lo último y después me refiero a la certidumbre. A mí me llama mucho la atención que haya activistas políticos, dirigentes políticos de cualquier organización que estén sorprendidos frente a eso. Yo comprendo que un analista independiente, lo cual le da una gran autonomía en la percepción de los problemas, en la elaboración de sus conclusiones, pero no necesariamente tiene que conocer el mundo del activismo político. Pero en los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, en los partidos políticos hay esquemas organizativos. Se conforman equipos estadales, equipos municipales, equipos parroquiales. Los partidos políticos, grandes y pequeños, bajan de la parroquia al sector. Incluso tienen modelos organizativos. Antes tenían comités locales los partidos políticos, ahora han ido más abajo. Ahora organizan a sus militantes o a sus simpatizantes por centros de votación. Es decir, y en los centros de votación organizan las planillas 1 por 10, y los partidos políticos saben qué tienen o qué no tienen en cada centro de votación, digamos, qué tienen en su cercanía. Y los partidos políticos tratan de que los testigos sean personas residentes de ese centro de votación, porque ¿cómo puede una persona defender a un elector si ni siquiera sabe quién es, de viene, de dónde no viene, si es de oposición, si es del Entonces, gobierno? se hacen los sorprendidos, se hacen las víctimas. Es que yo no es que me parece una medida muy lógica. A mí lo que me parece irregular es todo lo contrario. Lo que me parece irregular es que una persona pueda ser de testigo en un sitio que no conoce y donde no conoce a nadie. Eso no tiene nada de ilegal tampoco, o no tenía nada de ilegal, porque ahora hay este reglamento. Yo no veía nada de pernicioso en eso, pero me parecía más bien ineficiente que una persona pudiera ser testigo en un vecindario completamente ajeno para él. Yo creo que si esto más bien lo que hace es confirmar lo que todos los partidos políticos, pequeños, medianos o grandes, hacemos, que es tratar de organizar a la gente en su vecindario. O sea, ¿qué restricción política es esa? ¿Cómo vas tú con esa organización, la organización de tu gente de cara al 28 de julio? Bueno, bien, nosotros somos un partido muy, muy modesto, Tiani. Nosotros tenemos apenas 5 años de fundado. Acción Democrática tiene, imagínate tú, 83 años. COPEI tiene 79, el MAS tiene 54 años. Primero Justicia existía antes de que Chávez llegara al poder. Son partidos que tienen mucha trayectoria. Nosotros apenas tenemos 5 años y estamos haciendo un gran esfuerzo. Es un partido niño. Es un partido emergente, un partido joven, pero estamos trabajando en eso. Ahora fíjate tú, si aquí hubiesen solamente 2 o 3 candidatos, pero somos varios los candidatos. Aquí va a tener representación en las mesas Bertucci, va a tener representación en las mesas Ceballos, va a tener representación en las mesas Ecarri, va a tener representación Luis Eduardo, va a tener representación Brito, va a tener representación el presidente Maduro, va a tener representación González Urrutia, vamos a tener representación nosotros. Y si en alguna mesa alguna de estas personas o de estos partidos llegare a no tener representación, tienen representación todos los demás. Es decir, se está tratando de vender la idea que hay una trampa preparada. Bueno, entonces todos estos son ciegos o todos estos son zombies. Eso no es verdad. Así como promovieron la abstención año tras año,
Ahora tratan de vender la idea según la cual hay una trampa. Es decir, no hemos ido a votar y ya hicieron trampa. ¿Por qué hacen eso? Cantar fraude anticipado Porque hay significa. sectores cuya propósito político es justamente cualquiera que sea el resultado, como no son ellos los ganadores, deslegitimarlo desde ya, echar sombras desde ya. Yo diría en criollo, eso no se hace. Eso está mal hecho. Es decir, nosotros los venezolanos, no estoy hablando de mi candidatura o de un partido en particular, nosotros los venezolanos vamos a tener a muchos venezolanos, incluidos los del partido que nos simpatice, vamos a tener a muchos venezolanos en las mesas. Entonces todos esos venezolanos son delincuentes. O sea, si no está el mío en esa mesa, el que yo quería, esa mesa está invalidada. Claro. Así no se puede actuar en democracia. ¿Ves Ajá, conveniente pero además ya que... va, que no aterrizaste en lo de la incertidumbre, la confusión. Bueno, yo sí, pues creo que esa era una pregunta doble, es cierto. Yo sí veo mucha confusión, mucha incertidumbre, claro. Claro que la veo, porque imagínense, hay por una parte muchísimas opciones. Esa es la de mayor incertidumbre. Muchísimas opciones. Ahora, la incertidumbre proviene de muchos elementos. La incertidumbre proviene, se comenta que fulano se va a retirar. Bueno, ya se retiraron dos, se retiró Luis Ratti y se retiró Juan Carlos Alvarado. Eso generó incertidumbre. Bueno, luego la gente entendió que sus candidatos estaban apoyando a otros. Luego vienen las bolas y los comentarios y los rumores y se va a retirar fulano, eso crea incertidumbre. Y luego viene el comentario, aquí no va a haber elecciones. O que los que no firmaron el acuerdo, O luego viene el otro comentario, el gobierno va a eliminar la tarjeta de la MUD. O luego viene el otro, es decir, hay mucha incertidumbre porque hay mucho laboratorio. Hay mucha incertidumbre no solamente porque haya existido en el pasado reciente inseguridad jurídica alrededor de ciertos hechos. Yo diría, yo lo redactaría al revés. Aquellos que su incertidumbre viene del hecho electoral, yo les diría lo siguiente, miren, quienes llamaron a la abstención 1, 2 y 3 veces bajo el argumento de que el sistema electoral no servía, repito, quienes llamaron y lo convencieron a usted de abstenerse porque todo era una trampa y nada servía, hoy están inscritos. Entonces yo creo que si algún indicio tenemos de las bondades del sistema electoral es que quienes antes, en mi opinión sin razón o con muy pocas razones, convocaban a la abstención porque el sistema electoral no era bueno, hoy se inscribieron. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tomamos la palabra? Si se inscribieron quiere decir que ahora sí sirve. O sea, si es que su palabra es la unidad de medida. Ahora, hay incertidumbres de otra naturaleza. Hay incertidumbres también económicas. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué voy a votar si de todas maneras la cuestión va a seguir igual? Porque también se ha sembrado mucha desesperanza producto de la crisis económica y de la crisis política. Ahora, frente a esa incertidumbre, el país va a ganar. Yo estoy convencido que a partir del 28 de julio, con estas elecciones, los venezolanos, gracias a la tendencia que se observa de querer participar y gracias a la manera pacífica, hoy estamos a un mes de las elecciones y la atmósfera electoral es en su balance absolutamente positiva. Que si fulano de tal se tropezó en una esquina, que si el otro tuvo un problema con un fiscal de tránsito. Bueno, hay episodios que siempre los habrá, pero no es que yo los celebre, pero yo creo que en el balance estamos en una atmósfera pacífica, estamos en un clima en el que cada quien está predicando sus ideas, cada quien está organizando su campaña. Todos sabemos que el 28 de julio hay elecciones. Yo creo que el 29 de julio el país va, Dios mediante, un cambio, pero haciendo abstracción de eso, porque no quiero hacer propaganda con este análisis, sino presentar mi manera de pensar. Yo siento que estas elecciones le hacen bien a una Venezuela que viene de salir y que todavía está hundida en presos políticos, en bloqueo económico, en conspiraciones, en planes de venganza. O la intención de voto. ¿Ah? La intención de voto. Yo creo, no sé cuál va. No sé cuál va a ser el nivel de abstención. Alto, pues, sí, pero yo siento una atmósfera, no sé si la abstención va a ser alta, baja o mediana, pero yo siento que incluso quienes podrían llegar a estar de abstencionistas, hoy tienen un nivel de comprensión y tolerancia con los que van a votar. En cambio, el abstencionista de nuestro pasado reciente era un fiscal, era una persona que enjuiciaba al que iba a votar.
En cambio, hoy yo siento que eso ha cambiado Claudio, para ¿cómo bien del recuerdas país. cómo se votaba en tu casa un domingo en un proceso electoral? Bueno, creo que ¿Cómo era votar? ¿Cómo era no, ¿Sabes que antes la familia uno se sí, planificaba con el vecino, con el primo, los padres? bueno, ¿Qué recuerdas? ¿Cómo bueno, que la era? gente se levantaba muy temprano. No recuerdo si la gente se levantaba muy temprano a votar. ¿Había cultura de votar en tu casa? Bueno, en mi familia siempre, creo que no recuerdo que haya habido abstencionistas. Ha habido gente de diferentes tendencias políticas, pero no recuerdo ¿Y hoy? abstencionistas. Sí, no hay abstencionistas. Mira, Claudio, nosotros estamos Ujú. por finalizar y yo quiero destacar, y yo no tengo duda de que hay una tensión política al día de hoy. Una tensión, Hay sí, tensión muchísima, Mucha política, muchísima. incertidumbre, pero diría yo también. tú descartas así de plano la posibilidad de que se enciendan las calles. Yo no tengo esa vocación de oráculo, ni me gusta hacer política como otros la practican y estoy en desacuerdo, como profecías autocumplidas. Hay gente que dice eso no con la preocupación que tú lo estás planteando. Hay gente que lo dice eso llamando al diablo para que eso ocurra. Yo lo que veo es lo que ocurre hoy. Lo que ocurre hoy es que hay una libre acción política en el país. Nunca falta el funcionario torpe. Tú sabes que pasa, por ejemplo, María Corina Machado por honor al cabal y la detienen y la han victimizado y la promueven. O nunca falta el de María Corina, que pasa María Corina Machado y nada, y los guardias están allí respetuosos, entonces sacan una nota de prensa, le hicieron una fila de honor. Simplemente porque no la detuvo. Es decir, estamos en medio de esa viveza criolla, ¿no? Mire, yo, por ejemplo, les he hecho un cuento doméstico. Desde hace muchos años que yo ando de gira y yo veo carros del SEBIN detrás de mi camioneta. Ese es el trabajo de esos muchachos. Y se cambian de guardia cuando pasan de los límites de un estado a otro. Y yo me paro en una arepera y les brindo un café y les brindo una arepa. Ese es el trabajo de ellos. Hay otros dirigentes políticos que se dan cuenta de que eso ocurre, entonces arman un show y le dan manotazos al carro del pobre muchacho que lo que es un conductor del SEBIN que tiene 24 años y su trabajo le encargaron ver por la seguridad o informar dónde está ese señor. Eso fue lo que le encargaron. Entonces, si son tan guapos, deberían encarar al general que se le encargó. Pero un muchacho de 28 años que está manejando allí, que está haciendo un reporte con su walkie-talkie. Entonces, depende de lo que se sienta por tensión. Yo no sé cómo se llaman, no me hago amigos de ellos porque los cambian a cada rato, pero me parecen unas personas muy trabajadoras. Yo me paro a las 4 y ellos están parados detrás de mí. Yo me acuesto a las 2 y ellos están detrás. Bueno, y ya está, ese es su trabajo. Otros hacen de eso un show, un espectáculo. ¿A qué se llama atención? ¿Al muchacho que cumple con su trabajo o al que forma el show? Mira, ya tenemos que ir, tú sabes, dándole cierre a este episodio. Invitamos a los youtubers, al público de YouTube que nos dé sus comentarios, que estamos con Claudio Fermín. Quería preguntarte si ves conveniente para este proceso una reducción de candidaturas en la oposición venezolana, dentro de las candidaturas de la oposición, si lo ves conveniente. Y otra cosa, ¿a quién integrarías tú a tu gobierno de ganar las elecciones presidenciales el 28 de julio? ¿A qué políticos, a qué dirigentes, de un bando o de otro? Pero ¿a quiénes Mire, integrarías? Es decir, ¿quién sería tu vicepresidenta? Vamos a empezar por ahí. Tu ministro de Educación. la primera pregunta la redactaste ¿cómo? ¿Ves conveniente que se produzca una reducción de candidaturas en la oposición? Tú dices que estamos terminando, pero es que tú me estás buscando la lengua. Mira, yo recuerdo mucho cuando el presidente Hugo Chávez planteó el Partido Único Socialista de Venezuela. Cuando el presidente Hugo Chávez planteó el Partido Único Socialista de Venezuela, los combatientes del movimiento electoral del pueblo le dijeron, no, presidente, nosotros estamos con usted en el polo patriótico, pero Partido Único no. Los camaradas del Partido Comunista de Venezuela le dijeron, no, presidente, somos leales a usted, pero Partido Único no.
la gente de Podemos, que lo había fundado Didalgo Bolívar e Ismael García, y después se agregó el exgobernador Ramón Martínez, en paz descanse, le dijeron, no, presidente, partido único, no, pero estamos con usted. Y desde la oposición, con sobrado criterio y con justo criterio, hubo una andanada de críticas contra ese planteamiento de Hugo Chávez, entre ellas las de este modesto servidor, porque eso era el preámbulo de ponerle candado a la libertad de asociación, de la proliferación de puntos de vista. La democracia es pluralismo, la democracia es convivencia, la democracia es derecho de las minorías, la democracia es libertad de expresión y libertad de asociación. Y yo veo ahora de aquellos que protestaron el partido único que el presidente Chávez proponía, se han ido comportando como el partido único. Quien no fuese abstencionista era un truán. Quien no estuviese de acuerdo con Guaidó y con esa presidencia interina que ellos inventaron, era un sinvergüenza. Quien no estuviera con el bloqueo era... Entonces yo digo ahora, yo veo demócratas que quieren que los candidatos sean solo 2 o 3. ¿Y en qué les molesta? ¿En qué les molesta? Si usted llega a un restaurante y a usted le ofrecen en el restaurante pescado, hamburguesa, carne, papita, ensalada, yogur, usted tiene una variedad, usted escoge al que quiera. Usted tiene varios candidatos, está en sus manos. Ahora hay partidos que le quieren convencer a usted que el país iría mejor si existieran solo 2 candidatos, es decir, el presidente Maduro y el de ellos. Es decir, a ese pensamiento autócrata, ellos lo llaman unidad. La verdad es que el país tiene frente a sí una cantidad de opciones y yo estoy seguro que van a ser una buena escogencia. Claudio, ya tú no le respondes a la gente que te tilda de alacrán. No sé qué quieren decir con eso. Ay, no sé, yo tampoco. No, te lo digo en serio, no te lo digo con sarcasmo. Te lo digo en serio, porque yo veo, por ejemplo, que hay gentes que reciben unas partidas multimillonarias en dólares, que defienden una asamblea nacional que llaman legítima y que recibe una partida millonaria en dólares, de los dólares que se le niegan a Venezuela con el bloqueo. Hay gentes que en sus partidos de la plataforma, a través de una partida que se llama Defensa de la Democracia, mantienen nóminas en dólares, jugosas nóminas en dólares de sus activistas, de influencers, de periodistas, de comentaristas. Es decir, yo veo que hay gente que tiene ingresos ilegales. Y entonces a los que tenemos que andar rasguñando y pidiendo una cola para ir de un sitio a otro y hacer una reunioncita, entonces le hacen toda la imagen que quien no esté de acuerdo con ellos, porque el alacrán es, como entiendo la figura que quisieron crear, el que mete la ponzoña y te está engañando porque es del gobierno. Es decir, todo el que no sea de ellos es del gobierno. Igual estrategia utiliza el chavismo extremo. Todo el que sea crítico y todo el que exponga una falla nuestra es de la oposición. Entonces, el chavista que quiere ser leal con el pensamiento del comandante Chávez, que no quiere ser tildado de traidor, se inhibe y se va comiendo los hígados de sus críticas para no lucir traidor. Es decir, son actos de manipulación, son actos de muy bajo nivel democrático. Bajeza política. Y de antidemocracia, porque hay bajeza política de muchos órdenes, pero esto es la antítesis de lo que ellos presumen ser los custodios, que es de la democracia. Son unos autócratas. En el fondo son apegados a una línea única, pertenecen a un cogollo, y a un cogollo además muy devaluado, porque es un cogollo que las decisiones las toman en Washington, no las toman ellos. Mira, Yesenia, pero no nos ha dicho, no nos ha adelantado su gabinete. ¿A quién integraría? No, se fue Bueno, por tú la sabes que, rama. no, tú sabes que una de las cosas Ni inéditas, Ni un nombre, mira, de un lado o de otro. una de las cosas inéditas de esta campaña es que vamos a empezar el nuevo gobierno en enero. Es decir, que para quien promueve un gobierno de integración, como es mi caso, es sumamente interesante, porque entonces esto no ha pasado antes. Antes inmediatamente se organizaban las comisiones de enlace y el presidente electo entraba de acuerdo con el presidente saliente y organizaban esas pocas semanas de traspaso del Pero ahora serán mando. 6 meses. Ahora son 6 meses que en vez de verlo con lamento, con dolor y con lloriqueo, hay que verlo de manera positiva. Son 6 meses que vamos a tener para continuar este proceso de acuerdos, de entendimientos y de conformar un buen gobierno de integración. No hay prisa sobre eso. ¿Quiénes lloriquean más? ¿Los extremistas del gobierno o los extremistas de la oposición? No tengo ese lloriqueómetro. Pero si lo ve, lo lee. No, yo lo que creo es que
nunca me inspira mucha confianza cuando alguien dice que la culpa siempre es del otro, la culpa siempre es del otro. Hay una visión tan simplista. La realidad es mucho más compleja, no se trata de buscar culpables. Son muchos factores que tenemos que ir resolviendo y todos estamos involucrados. Claudio, Así ahí, que ese lloriqueo generalmente es de quien dice que la culpa siempre es del otro, ya eso es una falsificación de la realidad. Manipulación. Sí. la Sí, llamo. yo creo. tenemos una dinámica aquí con unas cartas, pero antes de esto quería también como Cartas. hacer una Sí, reflexión. alquilemos hasta el tarot. Sí, quiero hacer una reflexión un poquito de todo lo que has hablado en este momento. Y cuando te puse el caso de Argentina, hablabas de esto, de que quizás haber dicho los cambios van a ser ya. Esto es importante, porque habría que entonces, hay que dejarle claro al elector, al pueblo venezolano, que los cambios que necesita el país, sea quien sea que esté en Miraflores después del 28, no pueden ser cambios que se van a generar de un día para otro. Sí se pueden generar a corto plazo. Ujú. Pero hay que Sí hablarle se claro a la pueden gente. generar a corto plazo y puede Ajá, haber ¿cuál cambio se puede generar a corto puede haber plazo? cambios inmediatos, siempre y cuando los cambios se hagan entre varios factores. Si tú propones un cambio, por útil que sea el propósito del cambio, pero ese cambio lo propones a contracorriente de todo el mundo porque te parece indigno sentarte con la gente a disuadirlo, a convencerlo y a buscar aliados, o porque quieres capitalizarlo tú solo, entonces estás llenando el camino de piedras, estás llenando el camino de espinas, porque estás proponiendo seguramente una medida que podría ser muy positiva, pero la estás presentando y le estás poniendo un combustible que la va a hacer más bien conflictiva. Por eso es que una de las ventajas de un gobierno de integración es que las decisiones no tienen por qué ser presentadas al país de sopetón. Es decir, hoy, por ejemplo, el presidente Maduro toma muchas decisiones y esas decisiones las lleva a diálogo con muchos sectores industriales, comerciantes y trabajadores, pero las lleva a diálogo después que las tomó. Entonces, es un mecanismo complicado, porque tú tienes entonces que convencer, que disuadir, después que, en vez de haberte percatado antes de tomarla, de qué insuficiencia o qué problema podría traer esa decisión. Y luego vienen los orgullos de los funcionarios. Y en ese proceso de diálogo te percatas que hay 2 o 3 asuntos que deben rectificarse, pero rectificarlo sería desautorizar a tal ministro o a tal persona. Entonces, soy un convencido que los cambios pueden ser inmediatos, que muchos pueden ser a corto plazo, pero esos cambios, para que sean viables, para que sean interiorizados debidamente por el país, para que tengan un soporte, porque los cambios que vale la pena hacer afectan intereses. Los cambios que los venezolanos necesitamos afectan muchos intereses. Y para ello es necesario que estén rodeados de una base de apoyo amplio, y esa es una de las ventajas de ese gobierno de integración que yo propongo. Mira, Claudio, ¿ves este mazo que está aquí? Sí. De cartas, ¿no? Por si acaso. Vamos a tomar la primera. Con el mazo dando. No. Adeco es adeco hasta que se muera. Bueno, todo el mundo es lo que es hasta que se muera. Se muere una sola vez. Te toca, Tiana. Poder. ¿Qué palabra se te viene a la mente? Decisiones. Ajá. Entre estos dos personajes, ¿a quién escoges? ¿El gallo Claudio o el emperador romano Claudio? Ay, no pude contener la risa. Yo tampoco. Aquí lo dice. Esa es una pregunta del extremismo. No da sino 2 opciones. No me gusta. Ok, está bien. ¿Maduro o Chávez? Bueno, los dos estuvieron de presidente, o han estado de presidente. Los dos han tenido mucha responsabilidad. ¿Quién fue tu alto pana? ¿Jaime Lucincho o Carlos Andrés Pérez? Oye, los respeté muchísimo a los dos los respeté muchísimo y les tuve un afecto especial, aunque no fui nunca colaborador cercano de ninguno de los dos, pero, o sea, no puedo presumir de haber sido. Fuiste viceministro cuando Lucincho. Sí, pero no puedo presumir esa gente que dice yo era amigo del presidente Pérez o del presidente Lucincho. No, yo me siento muy distinguido por las consideraciones que ambos pudieron tener en algún momento conmigo, pero no puedo presumir de esa cercanía ni venir a presentarme como una persona de alto pano, de círculo de ninguno de los dos presidentes. No.
Me hubiese gustado haber tenido una responsabilidad con alguno de los dos, pero no puedo presumir de eso. Ajá. La última carta. Presidente de la República. Ajá. Ajá. ¿Y la pregunta? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué? Un juego. Aunque sea un Una color. inmensa responsabilidad. Una inmensa responsabilidad. Presidente de la República. De Venezuela. Hay quienes creen que son presidentes de su partido, presidentes de sus ideas, presidentes de sus proyectos, presidentes de sus amigos, presidentes de la República. Es decir, presidente de todos. Es una gran responsabilidad. Bueno, Mucha Claudio, suerte, mira, Claudio. quedaron muchísimos, pero muchísimos temas en el tintero. Ujú. Así que te vamos a volver a invitar, porque aquí ya nos están votando en el estudio. Mira, acá- ¿Qué dicen nuestros Bueno, productores? disculpen esas respuestas largas, pero es que ustedes son como unas ametralladoras. Cada pregunta era como 4 preguntas en No, una. no. Claudio, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, queremos un mensaje final Para para los la electores, para el votación, país. para la votación del 28 de julio, para que esa participación crezca cada vez más. Corto. Los venezolanos que aquí vivimos, los venezolanos que estamos involucrados en el día a día de Venezuela, queremos que las cosas cambien. Queremos que el país funcione mejor. Yo quiero que el país funcione mejor. Yo quiero un cambio, pero yo quiero un cambio para bien. Yo no quiero un cambio para más conflictividad, yo no quiero un cambio para tutelaje extranjero, yo no quiero un cambio para venganza. Yo quiero un cambio para que Venezuela funcione y para que Venezuela se reconcilie. Bueno, amén por Gracias, eso. Claudio. Gracias a ustedes. Amén por eso. Gracias. Dejen sus comentarios en este episodio. Y Muchas suscríbase en YouTube. Gracias a Cable ustedes. Visión. Gracias. Y que voten por ti, ¿no vas a decir eso? ¿No? Todavía no se puede. Hay pre-campaña, hay pre-campaña. Todavía no se Hay puede. la campaña oficial es 4. No se puede. Está bien.